En este módulo vamos a abordar también la relación entre el cambio climático y la salud. Vamos a ver cuáles son las relaciones que va a haber tanto positivas como negativamente y también en términos de causa y consecuencia, ¿sí? Vamos a partir de un concepto que es el de salud ambiental. El concepto de salud ambiental vamos a verlo reflejado, por ejemplo, en la Argentina a través de un artículo de la Constitución Nacional incluso, que es el derecho fundamental de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Ya vemos que a nivel constitucional ya tenemos definido un concepto de salud ambiental. Vamos a empezar a hablar en términos de un ambiente sano, ¿sí? ¿Y desde dónde vamos a partir para el análisis del resto de este módulo? En un concepto de salud y enfermedad que viene de la perspectiva de los determinantes sociales de la salud con un enfoque de los derechos humanos. Y es partir de entender a la salud como el completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solamente como la ausencia de la enfermedad. Es decir, entender a la salud de manera integral y ya no solo como la ausencia de una problemática o de una enfermedad. ¿Y qué son estos determinantes sociales de la salud? Que es desde donde vamos a partir para el análisis que vamos a hacer en relación a cómo se vincula el cambio climático con la salud, van a ser justamente las causas, condiciones o circunstancias que van a determinar la salud y van a ser todos los factores que se van a empezar a interpretar de esa unidad en estudio, que puede ser un ser humano, un animal, una comunidad o un sistema. Va a estar determinado, su salud, digamos, en términos relativos, va a estar determinado por factores no solamente intrínsecos, digamos, y en una relación de algún componente que esté alterando ese sistema intrínseco, sino que va a estar determinado por otros factores externos, tanto ambientales como biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales. Empezamos a analizar y básicamente estamos hablando de una percepción integral de lo que hace a la salud, ¿sí? En ese contexto, es decir, partiendo de esa base de que vamos a entender a la salud como un elemento que va a estar condicionado por todos estos demás elementos y factores, vamos a hablar ahora sí de lo que es un ambiente sano. ¿Y por qué vamos a empezar a mezclar o por qué le vamos a dar tanto peso al ambiente y qué rol juega las condiciones de ese ambiente en la salud, vuelvo a repetir, de una persona, de un sistema, de un individuo, un animal o un ecosistema? Porque justamente observamos que hoy hay estos números que reflejan el impacto que puede llegar a tener y vemos que, por ejemplo, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el 23% de las muertes anuales están relacionadas a las condiciones ambientales de esas personas. Estamos hablando de 12.6 millones de muertes al año directamente asociados a las condiciones ambientales. ¿Y quiénes son los principales en sufrir, digamos, de estas condiciones? Menores de 5 años y adultos entre 50 y 75 años, cuyas, digamos, afectaciones a la salud tienen que ver directamente con condiciones ambientales. Y otro dato también relevante que me pareció importante destacar es que un cuarto de todas de las enfermedades prevenibles también están relacionadas directamente con las variables ambientales, es decir, las condiciones ambientales de las personas, digamos, los lugares donde viven esas personas. Sí, un gráfico que van a ver seguramente en mayor profundidad más adelante en el diplomado, pero que me parece importante para entender este concepto de integralidad de la salud, que tiene que ver con esta especie de definición o análisis de lo que implica el riesgo, ¿sí? En este caso, un riesgo para la salud, determinado por distintos factores externos como acabamos de ver. Y vamos a ver que el riesgo va a ser la conjunción de estas tres variables. Por un lado la vulnerabilidad, por el otro lado el peligro y por el otro lado la exposición. Esto para entender que no solamente hablamos de una amenaza como puede ser un peligro a determinado factor ambiental, sino que va a estar condicionado el mayor o menor riesgo, por ejemplo, a una enfermedad, va a tener que ver, por ejemplo, con el peligro que puede ser ese virus, esa bacteria, esa amenaza, digamos, de ese sistema natural. La vulnerabilidad que va a tener que ver con factores intrínsecos, cuán preparados estamos para poder enfrentar o dar respuesta a ese peligro que acabamos de describir. Y por último, la exposición, es decir, yo puedo estar muy preparado y puedo no estar preparado y estar muy expuesto de igual manera a ese peligro, o puedo estar muy expuesto pero altamente preparado.
No es lo mismo, por ejemplo, un grupo poblacional socioeconómicamente muy vulnerable que además está habitando un cauce, por ejemplo, aluvional, a que ese grupo que igualmente es muy vulnerable no esté habitando directamente un cauce aluvional, por ejemplo. Por más de que el peligro es el mismo y la vulnerabilidad es la misma, la exposición directa o no a ese peligro va a ser un condicionante, digamos, para el desarrollo o para estar en presencia no de un mayor riesgo. Bueno, esta misma lógica va a aplicar para lo que es la relación entre el cambio climático y la salud. ¿Qué nos va a influir, digamos, en este gráfico de riesgo del cambio climático? Principalmente los peligros, porque va a impactar directamente en aumentar esos peligros ambientales, por así decirlo, que tiene que ver con esto que decíamos que era un aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, es decir, nos va a estar en definitiva generando distintas situaciones de mayor peligro, en este caso meteorológicos. Principalmente el cambio climático va a generar sus consecuencias ahí, pero también va a impactar en tanto los valores de exposición como de vulnerabilidad, ya que cuanto más nosotros estemos preparados para recuperarnos de ese evento, nos va a permitir además estar preparados para un futuro evento, ya que el cambio climático nos habla no solo de que van a ser eventos más intensos, sino más frecuentes en el tiempo. Entonces, ya cuando hablamos de cambio climático y salud, para la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. Es decir, ya la considera el cambio climático como el principal desafío de los sistemas de salud y de la salud en general. Y vamos a hablar en dos términos relevantes, y uno son los efectos directos del cambio climático en la salud y los efectos indirectos. ¿Cuáles son esos efectos directos? Los efectos directos que va a tener ese evento meteorológico sobre la salud de las personas. Por ejemplo, un aumento de la temperatura, un golpe de calor, una ola de calor, mejor dicho, puede generar directamente en esa persona un golpe de calor. Eso es un efecto directo del cambio climático en la salud. ¿Y cuáles van a ser los efectos indirectos del cambio climático en la salud? Justamente cómo esos cambios, que pueden ser más progresivos en el tiempo, van a afectar los sistemas naturales, que pueden generar, por ejemplo, la aparición de nuevas enfermedades, como también van a afectar esos sistemas socioeconómicos. Y por lo tanto, y ahí va a tocar el punto de la vulnerabilidad, si afecta a esos sistemas socioeconómicos, muy probablemente afecte tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de ese grupo o comunidad frente al cambio climático. En ejemplos de algunos efectos directos que puede generar es lo que hablaba esto de los fenómenos meteorológicos extremos que van a ocasionar lesiones, enfermedades o defunciones directas. En caso, por ejemplo, de tormentas severas, inundaciones y demás, cómo eso va a afectar directamente la salud de esa persona en un plazo corto de tiempo, ¿sí? Son las consecuencias a la salud humana que vamos a ver posteriormente, en un corto plazo, justamente en el tiempo posterior a un evento meteorológico extremo, es donde se van a identificar estas afectaciones directas a la salud. Y los efectos indirectos son los que se van a observar en el mediano y largo plazo posterior al efecto, digamos, al evento meteorológico extremo, y que va a tener que ver, como habíamos dicho, con la afectación de los sistemas naturales y, por ejemplo, el incremento de enfermedades respiratorias y alérgenos, el incremento de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua, y enfermedades transmitidas por vectores. ¿Por qué? Porque muchos de los eventos meteorológicos extremos probablemente empiecen a modificar, por ejemplo, aquellas enfermedades, el desarrollo de enfermedades que sean más sensibles a variables climáticas, por ejemplo, ¿sí? A valores de humedad, de temperatura. Un ejemplo claro y de la región, digamos, en este sentido, tiene que ver, por ejemplo, con el mosquito que hoy transmite el dengue. Entonces, por ejemplo, este mosquito, que según se ve en el mapa, vamos a tener, según los colores, el número de meses de exposición a ese mosquito, es decir, de presencia de ese vector transmisor de una enfermedad en el espacio, digamos, donde habita las poblaciones. Vemos que es un vector muy dependiente de la temperatura de la zona, es decir, que es estacional, digamos, a zonas de temperatura. Vemos que en las líneas, digamos, más ecuatoriales, por así decirlo, tiene una exposición casi anual, es decir, que está permanentemente presente, pero vemos que en las zonas, a medida que nos vamos alejando del Ecuador, vemos que esa exposición a ese mosquito, por ejemplo, a ese vector, va a fluctuar en función de las temperaturas del año, es decir, vamos a tener una mayor presencia en verano y no vamos a tener su presencia en el invierno. Si el cambio climático, hablamos de una temperatura media, un aumento de la temperatura media del planeta, vamos a ver que en estas regiones en donde la problemática
problemática de esta enfermedad era una problemática estacional, que estaba sujeto a la temperatura media del lugar y por lo tanto se concentraba en los meses de verano, como los inviernos van a dejar de ser tan fríos, vamos a observar, o se observa o se estima, un aumento del alcance, digamos, o de la superficie de alcance, digamos, de este mosquito. Zonas donde antes no existía y por ende no existía la enfermedad, hoy vemos la presencia de este mosquito, y zonas donde era solamente estacional, vemos que se agranda, digamos, el alcance temporal de vida de ese vector. Entonces este es un claro ejemplo de cómo indirectamente el cambio climático va a generar o nos va a ya de antemano anticipar que hay determinadas variables o determinadas enfermedades directamente sujetas a cambios climáticos, digamos, o a condiciones climáticas que van a ser afectadas como consecuencia del cambio climático, ¿sí? Otros efectos indirectos, habíamos dicho, eran los sistemas socioeconómicos. ¿Cómo va a afectar la salud de manera indirecta por afectar directamente ese sistema socioeconómico? Y en ese sentido, si vemos afectado, por ejemplo, por el aumento de las sequías de determinadas regiones, una pérdida de la producción agropecuaria y por lo tanto un empobrecimiento de esa población en términos socioeconómicos, probablemente esa población además vaya a ser más vulnerable o más propensa a sufrir determinadas enfermedades relacionadas a la inseguridad alimentaria y la desnutrición, al desabastecimiento de agua, a la salud laboral y la exposición de estos grupos vulnerables a la búsqueda de alternativas laborales probablemente más amenazantes a la salud. Y otro punto también fundamental tiene que ver con esto de los desplazamientos forzados. Sabemos que el cambio climático en determinadas regiones va a generar y va a provocar de manera obligada la migración de ese grupo poblacional, ya sea porque los recursos naturales se vieron seriamente afectados en esa población y por lo tanto sus posibilidades económicas, como por ejemplo un crecimiento del nivel del mar que directamente desplace poblaciones enteras por una cuestión espacial. Bueno, esa generación, digamos que por lo general ese tipo de migraciones se dan con muy bajas condiciones ambientales, sociales y económicas, también va a generar consecuencias en la salud de esas personas, como consecuencia indirecta del cambio climático. Lo que vemos, y también voy a dejar a disposición en la plataforma para que puedan profundizar, es un plan de acción nacional de salud y cambio climático que lo que busca y lo que hoy se está intentando trasladar a todas las decisiones relacionadas al cambio climático es justamente relacionar a cada evento extremo que hoy nos plantea como una tendencia al cambio climático, ya sea olas de calor, olas de frío, mayor riesgo de inundación y demás, cuáles van a ser sus impactos directos e indirectos en la salud de las personas. Se los dejo para que también puedan abordarlo en mayor profundidad y que podamos conversar al respecto a cuáles acciones consideran que son relevantes a tomar en términos de justamente poder evitar, digamos, las consecuencias sobre la salud de las personas que nos puede plantear el cambio climático. Y así como vimos cómo va a afectar tanto directa o indirectamente el cambio climático y los eventos meteorológicos extremos e intensos a la salud de las personas, también cuando empezamos a estudiar la relación con la salud y el cambio climático, a entender cuál va a ser la adaptación de los sistemas de salud a estos efectos. Es decir, ya no solo estudiamos cómo se relaciona con la salud de las personas estos eventos, sino cuán preparados están nuestros sistemas de salud para poder dar respuesta a esos eventos. ¿Cuál va a ser su resiliencia? Entendiendo la resiliencia como la capacidad de recuperación, de respuesta y de preparación para futuros eventos. Entonces vamos a empezar y acá podemos tomar como disparador, y también les dejo ese caso para poder evaluarlo con más profundidad en el momento sincrónico, pero como un claro ejemplo muy cercano a todos nosotros ha sido, por ejemplo, el COVID. Cómo nos empezamos a cuestionar cuán preparados estaban nuestros sistemas de salud para poder dar respuesta a un evento de grandes características, de grandes dimensiones. Y en ese sentido, entonces, vamos a empezar a preguntarnos no solamente cuán sustentables son esos sistemas de salud, es decir, cuál es la contribución de esos sistemas de salud al cambio climático para poder reducirlos y hacer, digamos, sistemas de salud más sustentables, sino cuán preparados estamos. Es decir, cuánta respuesta podemos dar y cuán preparados vamos a estar para abordar, digamos, distintos eventos meteorológicos extremos. Entonces,
Vamos a evaluar la vulnerabilidad de ese sistema, es decir, bueno, cuánto estamos preparados para un caso de inundación en, por ejemplo, la provincia de Mendoza o en el centro de la ciudad de Mendoza, cuán preparados estamos tanto en términos territoriales o de alcance de ese sistema de salud y de respuesta, sino para las distintas complejidades o en caso de que uno de esos sistemas de respuesta se vea afectado directamente por un evento meteorológico extremo, sino además cómo generamos distintos sistemas de alerta o de prevención que le permitan a ese sistema de salud dar una respuesta más rápida, más ágil o más preparada. Por ejemplo, y tiene que ver con, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, habla de cómo en las Américas las distintas instalaciones médicas están incluso instaladas en áreas proclives a desastres, es decir, nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de respuesta, nuestras ambulancias, nuestras calles principales, nuestros hospitales, nuestros centros de atención de alta complejidad están ubicados incluso en América Latina y en el Caribe en zonas de gran propensión a ser afectadas por desastres meteorológicos. Entonces, ¿cómo vamos a adaptar o cómo vamos a proteger esos sistemas de salud para poder dar esa respuesta? Y no solamente hablamos en términos de efectos directos a la salud, como hablábamos, cómo dar una respuesta rápida, sino cómo dar una respuesta prolongada a estos efectos indirectos. Si vamos a ver, por ejemplo, un sistema de salud que va necesariamente a tener que estar preparado para trabajar con enfermedades que se desarrollan como consecuencias indirectas al cambio climático, por ejemplo, como las que acabamos de nombrar. Y cómo vamos en esto de analizar los costos de adaptación al sistema de salud para evitar justamente pagar las consecuencias futuras de una población completamente vulnerable en términos de salud a esas consecuencias del cambio climático. Sí dejo estos interrogantes para que después los podamos ver en la clase sincrónica y profundizar un poco más, y también les dejo el caso de estudio de justamente el COVID y proyecciones con respecto a cómo podemos seguir preparando nuestros sistemas de salud al cambio climático para que lo puedan profundizar. Muchas gracias, esto fue el módulo de salud y cambio climático y los espero en el encuentro sincrónico.